Hola mis hermanos, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Doy gracias al Señor que nos podemos encontrar una vez más hoy día jueves para este estudio bíblico en el libro de Génesis. Hoy día vamos a estudiar los descendientes de los hijos de Noé. La lectura va a ser un poquitito árida porque voy a nombrar, o la Biblia nos va a nombrar, nos va a relatar muchos nombres de los descendientes de los tres hijos de Noé. Pero es importante, hermanos, pasar por este capítulo, porque así como toda la escritura tiene un sentido para nosotros. Así que les invito primero a orar. Oremos al Señor, que nos guíe, nos ayude, nos dirija y que el Espíritu Santo nos pueda llevar a una verdad bíblica central que nos puede conducir en nuestra vida espiritual. Te invito a orar, por favor. Señor, te doy gracias por esta tarde en que podemos compartir la palabra de Dios en el libro de Génesis. Sin duda, cuando hablamos de genealogía y de muchos nombres, se nos complica, incluso el decirlo. Por eso te pedimos tu ayuda, oh Dios, para que tengamos sentido en esta palabra, podamos comprender, oh Dios, qué quiere decir, por qué hoy día es importante estudiarla, y te pedimos que tú la bendigas, Señor, especialmente para la comprensión. Gracias por el estudio de hoy día, te agradecemos también por lo que hasta aquí se ha hecho, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, les pido que abran conmigo en el libro de Génesis en el capítulo 10. Génesis capítulo 10. Voy a leer con cuidado porque hay una cantidad de nombres que no había escuchado nunca o no había leído nunca y debemos leer con cuidado, ¿ya? Que serán parte de este estudio de hoy día. Génesis capítulo 10 nos dice así la palabra de Dios. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Donanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Raama, Sapteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala, y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, a Anamim, Lebaim, Naftuim, Patrusim, Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Caltorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispensaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección a Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem,
padre de todos los hijos de Heber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arphaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mas. Arphaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Heber. Y a Heber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Asar Mabed, Gerá, Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas y en sus tierras y en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por su descendencia en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Compleja la lectura, ¿verdad? Hasta difícil nombrar a estos hombres descendientes de estos tres hijos de Noé, pero tienen un sentido que vamos a explorar y vamos a procurar sacar algunas cosas importantes de esta lección de hoy día. Es difícil hacer el análisis porque solo los nombres no nos dicen mucho, pero sí es importante, mis hermanos, recordar la maldición de Noé sobre Canaán y la bendición de Noé sobre sus hijos, sobre Sem y sobre Jafet, porque esto es la forma en que se van separando estas naciones, ¿ya? Todo es a partir de ellos, ¿ya? Ahora, es importante, mis hermanos, recordar que la palabra del Señor dice que después del diluvio, las generaciones parte con estos tres hijos de Noé para poblar toda la tierra y para la creación de las naciones de la tierra. Recordemos de dónde parten ellos, en qué lugar comienzan ellos, y nos situamos donde la Biblia nos menciona que quedó detenida el arca de Noé. Y el arca de Noé está en la región montañosa del Ararat. Quiero hacer una pequeña pausa para mostrar a ustedes una fotografía del monte Ararat y un mapa del monte Ararat, ¿de acuerdo? Luego continuamos con el estudio. Vean estas imágenes. ¿Qué les ha parecido la fotografía del monte y el mapa? Respecto de la fotografía, nos podemos dar cuenta de que el arca quedó en una zona alta, montañosa. Recuerden ustedes que la Biblia nos dice que en el diluvio varios codos se cubrió el monte más alto de la tierra, por lo tanto toda la tierra estuvo cubierta de agua. Y cuando descendió, quedó el arca en ese monte alto, como vemos una montaña muy alta. Respecto del mapa, no sé si lograron distinguir, pero el monte Ararat se encuentra al este de Turquía, es decir, casi en la cercanía con las fronteras de Armenia y la frontera de Irán, al este de Turquía. ¿Por qué es relevante esto? Porque debemos considerar que este punto, el punto rojo que aparecía en el mapita, es donde empieza la descendencia de estos tres hijos para poblar toda la tierra. Eso es relevante. Ahora, cada uno de ellos tiene una mención. En la misma palabra del Señor, en este mismo texto, hay una separación entre los descendientes de Sem, los descendientes de Cam y los descendientes de Jafet.
Cada uno tiene un espacio para lo cual la palabra del Señor nos habla. Respecto del primero, está en el verso número 4 del capítulo 10, en el verso número 2 del capítulo 10, los hijos de Jafet. Hay muchos nombres ahí que no logramos distinguir, pero de repente en la lectura de ellos, en los descendientes de él, aparece el nombre Tarsis. Aquí debemos entender, mis hermanos, que los descendientes de estos varones fueron formando familias. Lo que está nombrando aquí la palabra del Señor son familias de ellos. Es decir, cómo se iba poblando la tierra era a través de la multiplicación de estas familias. Estas familias iban tomando lugar en alguna parte, en algún sector de la tierra, iban formando no solo familias, iban formando clanes, iban formando tribus, iban formando lugares. Finalmente, ellos terminan por separarse en distintas partes de la tierra, en distintas partes de la cercanía, sobre todo en el mar Mediterráneo, en el Asia Menor y también en el este, donde pudiéramos decir Babilonia, y también justamente en la tierra de Canaán. Ahora, ellos van formando familias, van formando tribus, van formando naciones y van formando lenguas. Esto significa que se van separando físicamente, van tomando distintos lugares, y naturalmente el hombre, cuando se reúne en algún lugar y comienza a cohabitar un lugar, necesita un lenguaje, y podían comunicarse de una manera que formaban una cultura propia, formaban un lenguaje propio, una identidad propia que comienza a formar las naciones de la tierra. Como ejemplo, yo puedo decir respecto del pueblo haitiano, que lo tenemos muy cerca a nosotros y podemos conocer algo de su historia. Ellos son descendientes de los africanos. La estrategia que tenían los franceses, los portugueses y los españoles, los ingleses también, en esto de traer esclavos a las tierras donde necesitaban mano de obra fuerte, era traer de distintas naciones. No eran de un mismo país, sino que de distintos lugares de África traían esclavos para América. Esto tenía detrás una estrategia de que no se conocían entre ellos, hablaban distinto idioma, no tenían cosas en común, como culturas en común, salvo su color, sus rasgos físicos que eran muy propios del africano. Y cuando llegaban al continente para ser esclavos, no se conocían entre ellos. De hecho, en los barcos yo creo que se tomaban con sorpresa, con personas que nunca habían visto. ¿Y esto qué generaba? Generaba que al llegar a un lugar estaban de alguna forma separados, de alguna forma no podían comunicarse. Entonces, quienes dominaban la esclavitud, los hombres que sacaban provecho de la esclavitud, mantenían a todos en forma separada, en forma aislada, sin que hubiera relación entre ellos. Bueno, Haití es el primer país de color negro que se independiza en todo el mundo. Y ellos lo hacen justamente creando un lenguaje común. El creol, que es la lengua de Haití, junto con el francés, es una lengua mezclada que viene de las culturas africanas, del francés mismo, del inglés y del español. ¿Y por qué digo del inglés y del español? Porque en Haití no solo hubo colonos franceses, también hubo colonos españoles. Recuerden que la isla está dividida en República Dominicana y en Haití. Ingleses intentaron entrar también, y cada uno fue dejando una semilla de su lengua. Finalmente, los esclavos logran tener esta cercanía, logran conectarse entre ellos, forman una cultura propia, porque ya son descendientes, ya los esclavos antiguos, los abuelitos habían fallecido, luego eran todos nacidos de esa nación, eran nacidos de esa tierra, y comienzan a formar este lenguaje común que los hace propio, distinguible, y que hasta el día de hoy se mantiene como una lengua muy, muy fuerte en la cultura haitiana. Cuento esto, mis hermanos, para decirles que en el fondo
de esta misma manera, cuando se fue poblando la tierra con estos descendientes, ellos, en principio, las familias fueron tomando distintos lugares, en la palabra del Señor nos nombra algunos de los lugares, y fueron formando clanes, fueron formando tribus, fueron formando finalmente naciones. Y al vivir juntos durante un tiempo, fueron conociéndose, fueron amalgamándose, luego fueron generando una cultura propia que traía como historia los ascendentes, pero que finalmente formaba una cultura, un lenguaje y un lugar. Esto va formando las naciones de la tierra. Poco a poco se van formando las naciones de la tierra. Particularmente en esta palabra que hemos leído, la palabra del Señor al nombrar a los descendientes de Jafet, nombra la palabra Tarsis. Ahora, las familias tomaban un lugar, una cultura, un lenguaje, y ese lugar tomaba el nombre de la familia. Entonces, Tarsis es probablemente el lugar donde ese grupo de descendientes de Jafet llegaron a instalarse en Tarsis. Yo quiero mostrar ahora un segundo mapita que nos habla del Tarsis de la Biblia. Recuerden ustedes la historia de Jonás, que Jonás huye de Dios, se va al puerto de Jope y toma un barco hacia Tarsis. No llega a Tarsis porque lo echan al agua mucho antes, pero quiero que vean en el mapa dónde está Tarsis. Seguramente en la palabra del Señor el puerto de Tarsis era una expresión de cuán lejos quería irse Jonás de Dios. Pero veamos en la palabra del Señor, veamos este mapita dónde está Tarsis. Hola mis hermanos, muy buenas tardes. ¿Vieron el mapita con cuidado? Hay unas flechas rojas que indican uno la ubicación de Nínive, otro Jope y una flecha larga roja que lleva a Tarsis hasta un puerto en las costas de España. Entonces, la palabra del Señor nos va ilustrando, porque no conocemos todos estos lugares, pero nos va ilustrando cómo así el hombre se va ubicando en distintas partes y va tomando el nombre del lugar, la cultura, y va tomando también una nación nueva a partir de ese lugar. Ahora, en el caso muy particular de cada uno de ellos, recuerden ustedes que Jafet iba a cohabitar con Sem. Dijimos la semana pasada que Sem es el ascendente de los semitas, es decir, de los israelitas, y que el propósito por el cual esta historia poco notable de la vida de Noé estuviera en la palabra del Señor era, entre otras, el poder animar al pueblo. Cuando Moisés escribe este libro de parte del Espíritu Santo y el pueblo puede tener acceso a este libro, era para motivar al pueblo de tal manera que ellos pudieran avanzar hacia la tierra prometida como pueblo escogido de Dios, los semitas, los israelitas, el pueblo escogido del Señor. Y Jafet iba a ser un cohabitante. Según algunos de los estudiosos, dicen que probablemente los descendientes de Jafet se instalaron en su mayoría en lo que se llama la media luna fértil, bajo el mar Caspio, en la cercanía de los ríos Éufrates y Tigris, que son conocidos en la palabra del Señor. Entonces, también vemos cómo se van instalando y cómo se va armando el escenario para que el pueblo se vaya instalando en esa región y vaya finalmente formándose el pueblo de Dios. Si avanzamos nosotros, mis hermanos, con Cam, no voy a volver a leer todos estos descendientes de Cam, pero la palabra del Señor desde el verso 6 en adelante nos habla de los hijos de Cam y entre ellos aparece Canaán. Recuerden que la maldición que dio Noé
no fue sobre Cam, sino sobre Canaán, como un descendiente, que en esa época todavía no existía, pero ya fue profética esta palabra de maldición, y que decía que Canaán, perdón, va a ser sirviente de Sem. Es decir, como que Sem va a dominar a Canaán en el futuro. No se entiende en el momento en que Noé da esta maldición, pero sí se comienza a entender ahora. Si ustedes miran con cuidado a los descendientes de Cam, entre los que está Canaán, llegamos a varios nombres conocidos, descendientes que fueron familias y familias que fueron pueblos y pueblos que fueron ciudades o territorios. Y entre esos aparecen los filisteos. Ustedes saben que los filisteos son enemigos o fueron enemigos acérrimos de Israel. Finalmente, dominados, gracias al Señor, dominados finalmente, pero eran enemigos acérrimos de Israel. Aparece el nombre de Sidón, aparece Jebuseo, Amorreo, Gergeseo, Ebeo, etcétera, etcétera. Todos estos nombres son familiares a nosotros porque eran pueblos, naciones o culturas que estaban en la tierra de Canaán, pero que eran desechados por Dios, porque Dios quería instalar ahí su pueblo. Ellos eran pueblos que tenían idolatría, que tenían una vida desordenada delante de Dios. Por lo tanto, Dios quiere hacer una distinción clara entre los israelitas y estos pueblos circundantes. Aquí comienza a tener sentido que la maldición de Noé sobre Canaán, que es un descendiente de Cam, tiene que ver con lo que va ocurriendo en el escenario de la tierra de Canaán. Es decir, Canaán finalmente es el territorio, y el territorio muestra a estos pueblos que se avecinan en Canaán y que son enemigos históricos de Israel, pero eso no es lo relevante. Lo relevante es que Dios desechaba a estas naciones por la idolatría, por su lejanía con Dios, y Dios potencia la formación del pueblo de Israel de tal manera que este sea el pueblo escogido de parte del Señor. Además menciona en esta descendencia Sodoma y Gomorra. Si ustedes leen por ahí, aparece Sodoma y Gomorra en el verso 19. Habla de el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra. Es decir, van apareciendo nombres de ciudades que demuestran claramente que son contrarios a la voluntad de Dios y muy ajeno a lo que pudiéramos llamar hoy día un comportamiento sano y saludable, santo delante de Dios. Aquí se comienza a entender que la maldición sobre Canaán en realidad es que los pueblos que vienen a partir de ellos, las naciones que vienen a partir de ellos, son naciones que no buscan a Dios, sino por el contrario, son naciones que están lejos del Señor. Los históricos dicen que en estas descendencias hubo 70 naciones que salen a partir de estos tres varones, de Sem, Cam y Jafet. 70 naciones, 70 grupos que comienzan a armar el escenario para lo que será la Torre de Babel. Y ahí recuerden ustedes que también los idiomas se concretan y se diluyen por sobre toda la tierra. Entonces es importante, mis hermanos, entender de que aquí Dios va configurando un escenario para la formación del pueblo de Israel. Y respecto de los descendientes de Sem, podemos decir que ellos finalmente descienden hasta llegar al punto donde Dios llama a Abraham. Recuerden que Dios llama a Abraham desde Ur de los Caldeos para que él deje su tierra, deje su pueblo y se vaya con su mujer para luego formar a partir de él la nación de Israel, la nación de los semitas o la nación de los israelitas. Por eso que aquí, mis hermanos, tenemos tres descendientes: Cam, a través del cual viene Canaán, sobre el cual hay una maldición, y Canaán forma naciones contrarias a Dios, ya sea que vivan en el sector alrededor de Israel, o bien en la cercanía, pero cuya mente, cuyo corazón estaba completamente apartado del Señor. Por otro lado,
se nombran ciudades que son muy ajenas a la voluntad del Señor y que finalmente el día de mañana son condenadas, incluso con fuego y azufre del cielo, como en el caso de Sodoma y Gomorra, y también naciones que eran enemigos acérrimos de Dios y enemigos acérrimos de Israel. Jafet es un cohabitante, es alguien que convive en paz con Israel y se piensa que está en la media luna fértil. Se nombra la palabra Tarsis como para demostrar, y la palabra dice que ellos se fueron instalando en las costas, es decir, en las orillas del mar Mediterráneo. Desde ese monte llegaron hasta el mar y se fueron desparramando hasta llegar a lo mejor hasta las mismas costas de España por ese lado. Y finalmente Sem es la descendencia mediante el cual Dios llama a Abraham para la formación del pueblo de Israel. De esta manera, mis hermanos, podemos ver en toda esta larga historia que la palabra del Señor nos presenta, de que Dios forma las naciones de la tierra, pero la preocupación de Dios es formar su propia nación, su propio pueblo. No quiere decir que Dios de por sí haya desechado a los otros pueblos, sino que el comportamiento de los otros pueblos hacía que Dios se apartara de ellos, pero hay una promesa que se va a cumplir en Jesucristo. Y Jesucristo es de la descendencia de Abraham, de la descendencia de los semitas. Él mismo es un israelita. Y en Jesucristo se cumple la promesa de que todas las naciones en Él son benditas. Por lo tanto, es muy importante tomar la historia de los semitas, la historia de Sem, porque a través de ellos viene Abraham. Y la promesa de que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, serían benditas todas las familias de la tierra, es donde viene esta larga historia que termina genealógicamente en Jesucristo. Y en Jesucristo se abre la puerta para todas las naciones. Por lo tanto, no es que Dios deseche a aquellas naciones que no eran de Él, sino que era necesario en este comienzo que a partir de uno de ellos se formara la nación santa, porque Dios tenía que poner sus preceptos, su estilo de vida, su manera de ver las cosas, su manera de vivir al Señor en un pueblo en particular, que era el pueblo de Israel. Recuerden ustedes que en la época de Israel pudiéramos hablar de una fuerza centrípeta. ¿Qué significa esto? Significa que todo convocaba en el pueblo de Israel, era hacia el pueblo de Israel, y Dios procuraba que ellos se concentraran en las leyes del Señor para que fueran verdaderamente un pueblo santo. Y en esta fuerza centrípeta no hay conexión con los otros pueblos. Por el contrario, Dios desecha toda relación con los demás, porque Él desea concentrar a un pueblo santo delante de Dios, porque de este pueblo vendrían las naciones. Y luego viene Cristo Jesús, y a través de la venida del Espíritu Santo, la formación de la iglesia, lo que genera una fuerza centrífuga, una fuerza centrífuga. Es decir, desde la iglesia, ¡boom!, se abre el Evangelio hacia todas las naciones. Y recuerden ustedes que en el libro de Efesios, que estudiamos ya hace varias semanas, se vio que en Jesucristo se da el nuevo pacto en su sangre, donde ya no es solo para judíos, sino para gentiles. Y cuando hablamos de gentiles, hablamos de todas las naciones. Por lo tanto, podemos decir que si bien es cierto, en este momento en que las naciones se dividen en estos tres descendientes, y estos descendientes para llegar hasta el pueblo de Israel mismo, luego en Jesucristo se cumple que todas las naciones pueden venir a Cristo, independiente de su cultura, de su pasado, incluso independiente de la calidad o de la profundidad de su pecado, pueden venir a Jesucristo y encontrar en Él salvación, vida eterna y nueva vida en Cristo, para formar esta gran familia, el reino de Dios, la familia del Señor el día de hoy día. Mis hermanos, yo espero que el estudio de hoy les haya bendecido, les haya traído luz, les haya arrojado luz. Está claro de que a partir de estos descendientes se forman las naciones, se forman los pueblos, se forman las culturas, y veremos en el capítulo siguiente qué es lo que pasa con la torre de Babel. ¿Por qué el hombre intenta llegar hasta al cielo y tener una unidad de nuevo en esta intención interminable de igualarse a Dios, de ser igual o superior? Eso es una cosa que lamentablemente en la raíz de pecado
cuando Adán y Eva pecan, va quedando siempre en el historial, como en el disco duro de las personas, y la gente siempre tiene esta intención de hacer su propia vida, aparte, independiente, lejana, distinta, y es donde pecamos contra Dios cuando nos separamos de Él. Y Él nos pide, entrégate, dame tu corazón, dame tu vida, depende de mí, y yo te haré feliz y te haré próspero en todo lo que tú hagas. Esto es muy simple, es una cuestión muy simple, pero que el hombre no quiere entender. Yo espero que tú y yo estemos en Cristo y que podamos entender que esta dependencia de Dios permanente y constante es el éxito de nuestra vida espiritual, material y el futuro nuestro asegurado en el cielo. Hermanos, damos gracias al Señor por esta lección de hoy día. Oramos para terminar este tiempo. Señor, te damos gracias por el estudio que nos has permitido tener hoy día, oh Dios. Yo sé que es una pincelada de la palabra de Dios. Hay mucha más profundidad en lo que hemos visto, pero nos ayudas a entender cómo va la historia del hombre y cómo Dios va formando al pueblo de Israel. Bendecimos tu nombre en esta tarde, te agradecemos por lo aprendido. Permite, oh Dios, que el Espíritu Santo aclare toda duda, que el Espíritu Santo enderece toda cosa no clara, o que no esté bien dirigida, para que nuestras mentes y corazones tengan una sana doctrina, una sana palabra y un buen entendimiento de las Escrituras. Gracias, Señor, por el estudio de hoy día. Bendecimos tu nombre en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, mis hermanas, que tengan un lindo resto del día y lindo resto de semana. No olviden que el domingo nos juntamos en el culto dominical. Un abrazo para todos. Amén.